Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Estamos saliendo casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, acá en el programa, por el WOW TV, canal digital, plataforma que nos permite conectarnos con todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía, YouTube y en Twitter. Vamos a entrarle a discutir los prolegómenos, digamos, del postdebate de el que se celebró el pasado fin de semana entre las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Mándenos sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones para poder subirlas a la mesa. Y me gustaría empezar diciendo que es posible que una de las peores notas del debate que presenciamos el pasado fin de semana fue el discurso de violencia política, déjenme calificarlo de esta manera, y ahora lo abordaremos a lo largo del programa, en un país en el que ha estado asediado justamente por la violencia machista y también, por supuesto, por la violencia contra los políticos en un proceso en el que ya se registran más de 30 asesinatos de personas vinculados a la función pública o a la política, sobre todo a nivel local. ¿Qué aporta la guerra de descalificativos, la guerra de denostaciones, la guerra de ataques, la guerra de lodo al debate público en esta campaña? Y sobre todo, es una forma de traspasar algunos límites que se conviertan en una forma de instar a la violencia en un país de por sí que la padece en enormes grados. Vamos a entrarle a discutir esto porque además el asunto no quedó solamente en el debate. En el postdebate hemos vuelto a escuchar a la candidata de la oposición referirse como si ya fuera la estrategia que seguirá hasta el final de la campaña, los próximos 30 días, el calificativo de narcopartido para referirse a Morena y en particular de narcocandidata a Claudia Sheinbaum, que tienen un culto de la muerte por aquel episodio, usted lo recordará muy bien, de la camiseta en la que se mostraba esa clase de mensajes de parte de un
alto funcionario público del gobierno de López Obrador. ¿Qué significa todo esto y sobre todo qué consecuencias tiene en un país violento? Y para discutirlo me da mucho gusto que esté con nosotros aquí para entrarle a la plática Meme Yamel. Ella es youtuber y periodista y por supuesto siempre me da mucho gusto verla porque además le encanta meterse en estos temas y sé que lo va a disfrutar. Meme, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme y muchísimas gracias también por este espacio. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Díaz, empresario y además analista político y además pues un representante de el transporte de carga en este país, pues el presidente, ¿no? Manolo, te estamos felicitando hace rato, pero déjame decirlo aunque parezca comercial. Muchísimas gracias. En realidad es una asociación mundial que ganamos la presidencia en Estambul, Turquía, la semana pasada, en base en Ámsterdam, y pues es un orgullo como mexicano presidirla por los próximos 2 años. Bueno, pues arranquemos. Meme, si te parece, arranco contigo y voy directo a la pregunta para comenzar a plantear las coordenadas del debate. Y es, a ver, ¿te parece que en el pasado debate presidencial, en el segundo, escuchamos discursos que al menos puedas decir que rayan en narrativas de violencia política, al igual que algunas de las frases, como decía en mi introducción, que hemos escuchado ya en el postdebate, otra vez sobre el tema de Morena es un narcopartido y Claudia es una narcocandidata, que además tienen culto a la muerte? Así lo dijo nuevamente Xochitl Gálvez, después de que trató de exculparse de esa clase de calificativos que dijo en el debate, afirmando que fue solamente una respuesta a la calumnia, dice ella, de haberle llamado corrupta. ¿Qué opinas? ¿Hay o no hay violencia política aquí? Sí hubo violencia política de género. Entiendo, vamos por un lado, del lado de Claudia Sheinbaum, entiendo que la estrategia desde el inicio era llamarla la candidata del PRIAN, nunca llamarla por su nombre, porque justamente el mensaje que tiene la coalición de Juntos Haremos Historia es recordar lo que significan los gobiernos del PRI, PAN, PRD y lo que Xochitl Gálvez abandera con ellos, que además creo que en cuanto a propuestas y en cuanto a discusión pública en este segundo debate quedó mucho más definido exactamente qué busca cada candidato, cada candidatura y cada proyecto de nación. Pero creo que hubo, si lo ponemos en porcentajes, pues hubo de los dos lados. En el caso de Xochitl Gálvez, hubo el tema de narcocandidata, usar esta playera de Calacas Chidas, que es un meme y que es un creador completamente independiente, como si hubiera sido algo verídico, cuando en realidad pues es un meme y Morena lo comparte, ¿no? En realidad Morena lo comparte en sus redes sociales, pero no es una playera que ellos hayan hecho ni que hayan mandado a hacer, sino que es un creador independiente. Y eso se salió completamente de control, no solamente en el segundo debate, sino en el Senado de la República y demás. Pero otro de los momentos donde yo encuentro esta violencia política de género, por ejemplo, es cuando Xochitl Gálvez acusa a Claudia Sheinbaum de los actos de su ex esposo. Digo, yo no sé a quién le guste hablar de su ex esposo o por qué a una persona tendríamos que estarla responsabilizando de lo que hiciera una de sus parejas o su ex esposo, insisto, ex esposo. Entonces, ese es un ataque constante, lo vimos en el primer debate, lo vemos de nueva cuenta en el segundo debate, y la respuesta de Claudia Sheinbaum es llamarle corrupta a Xochitl Gálvez. ¿Por qué le llama corrupta? Por todos estos señalamientos que hemos encontrado, que han salido desde medios de comunicación y demás, donde Xochitl Gálvez, pues está el tema de las propiedades, es el tema de la Casa Roja, que sí el tema de las actas de nacimiento, incluso hay un poco raro el tema, pero no lo aborda directamente Claudia Sheinbaum, sino que han sido una serie de señalamientos que nacen desde medios digitales, desde periodismo, e incluso el tema de los contratos. El que no queda claro, Xochitl Gálvez por un lado dice que ella sí entregó sus declaraciones de conflicto de interés, pero en el Senado no están, pero entonces sí tuvo estos contratos desde cargos en el Senado de la República con empresas del gobierno federal y lo acepta como tal. Entonces de ahí parten estos señalamientos. Entonces, digamos que hubo de todo, fueron, golpes bajos. Personalmente creo que Claudia Sheinbaum le destinó mucho tiempo
a tomar estos temas. Y Xóchitl Gálvez nunca entendí la dinámica de irse a este punto de mencionar al ex esposo de Claudia Sheinbaum. Hay más, que sí, ahí está el escenario y que si las ligas, y etcétera, etcétera, pero no es su pareja actual, no es su marido actual, tiene años que se separaron. Entonces, ese momento es como de, bueno, como creo que a gran escala lo que encontramos en este segundo debate fue pues más confrontación entre las candidatas, en donde un poco intentó también entrarle ahí Jorge Álvarez Maínez. Manolo, ¿cómo ves tú? ¿Hay desde tu punto de vista calificativos que rayen en la violencia o en el discurso de la violencia política o no? Yo creo que es algo indiscutible y desafortunadamente en un país que nos hemos polarizado como mexicanos, que todos los días la gente recibe calificativos, periodistas, mujeres, no puede esperarse otra cosa. Es un lodo que no es deseable para nadie, se llevó esto a un extremo que no es el país ni el México que anhelamos la mayoría de los mexicanos, que tratamos de ver con un poco más de objetividad y con la mente más fría lo que está pasando en nuestro país. Pero pues ya es muy fácil calumniar, es muy fácil señalar, es muy fácil decir todo, porque tenemos el ejemplo en la presidencia de la República. Ahí inicia todo esto y de ahí parte que ya esto es un lodazal, ya de que cualquiera puede acusar de lo que sea a cualquiera sin ninguna prueba, y pues hemos perdido nuestra capacidad de objetividad y de poder repugnar ese tipo de acusaciones. También es violencia durante el debate no voltear a ver, no nombrarla por su nombre. También es violencia que Maínez le haya dicho doctora Sheinbaum a una y la candidata del PRIAN a la otra. También es violencia hacer todo tipo de alusiones personales y apodos en redes a ambas candidatas. A mí me parece nefasto, a mí me parece patético un país donde tenemos uno de los asesores de Andrés Manuel, que es Ricardo Salinas Pliego, llamando senadora con C y burlándose de una extraordinaria joven mujer que ha logrado muchísimo a su corta edad. Estemos o no de acuerdo con ella, yo por supuesto que difiero en su punto de vista, pero me parece inaceptable todo este tipo de violencia, no solo de género, en general, que estamos viviendo. Este lodo donde las propuestas pasan a último término, donde vimos un debate, una recitando los mantras y una serie de manipulaciones. Yo le conté personalmente 62 datos inexactos y la otra atacando en un lodazal bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y sin darle contexto a las cosas. Indiscutiblemente, Carlos Simas es un hombre que salió de la política por corrupto, por haber aceptado este dinero, pero no solo se le señala por ser esposo de Claudia. Claudia siguió viviendo con él muchos años. Los que hemos estado en este tipo de movimientos sabemos que va más allá de eso. Son un equipo político y lo habían sido y lo siguieron siendo hasta este escándalo. Pero en vez de señalarla como el esposo, pudo haber señalado al equipo político como parte de, que hoy sigue vivo porque está Bejarano ahí, que también se le vio, y pudo haberlo hecho distinto. Pero este lodazal me parece vergonzoso, me apena mucho que estemos en este nivel de política. Vamos a ponerle calificativo o apellido, ya no solamente violencia política, sino violencia política de género, Meme, porque una de las cuestiones que parecen más paradójicas de lo que vimos en el pasado debate es que pues déjame decirlo así, este sueño tan largamente acariciado y difícilmente esperable hace unos años de que fueran dos mujeres las que estuvieran compitiendo por la presidencia con la posibilidad real de llegar a ella, en medio de eso se producen algunas acusaciones. Ahí está la de yo no me mando sola, yo me mando sola, a mí no me manda nadie. Y en efecto, no es la primera vez que escuchamos esto. Xóchitl Gálvez ya presentó 2 denuncias, recuerden, contra el presidente López Obrador cuando lanzó su candidatura y dijo que era manejada por un grupo de empresarios y por las cúpulas de los partidos, por la élite conservadora, en concreto por Claudio X González y compañía. Entonces, a ver, Meme, ¿hay violencia política de género que están o en la que estarían incurriendo las propias candidatas mujeres? Es una cosa realmente un poco paradójica.
Y es lo muy lamentable, pero hay que hacer varias precisiones. Por ejemplo, cuando se habla de es que todo viene desde una narrativa del presidente en la mañanera, donde usa pues este estrado presidencial para atacar a todos sin decir, sin dar fuentes ni nada. Bueno, creo que ahí tenemos opiniones muy distintas. Yo que he ido a las mañaneras, creo que muchas veces, y no digo que todas, porque también hay ciertas imprecisiones políticas o estratégicas, pero sí hay lamentablemente pues muchas réplicas que no han gustado. Por ejemplo, el actual escándalo que se mantiene, este pleito que se tiene entre Salinas Pliego y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que se maneja en los mejores términos de comunicación, pero bueno, ahí hay un pleito, claramente. Pero, por ejemplo, del otro lado, quienes han insistido sin mayor descaro y sin mayor cinismo en decirlo, que hay que mentir. Por ejemplo, Jorge Castañeda hace unas semanas insistía mucho en que Xóchitl Gálvez tenía que irse a la guerra sucia, que tenía que hacer guerra sucia y de la muy, muy sucia. Incluso como diciendo, yo no soy asesor, pero pues ahí les paso un consejo, ¿no? Quien también ha dicho este tipo de cosas es el propio Carlos Alarraqui, que ha dicho para ganarle a Morena hay que mentir. Entonces, esto de la mentira o esto de llegar a desacreditar no es exclusivo de un lado. En realidad creo que lo hemos visto al menos en los últimos años, pues bastante notable por aquellos que son adversarios al grupo político de la administración actual, que es completamente legítimo, pero vaya, yo agradezco que de forma muy honesta digan eso, que vamos a la guerra sucia, que vamos a mentir, porque es básicamente lo que han hecho durante tantos años, una guerra sucia constante y constante. A mí no me extraña, pues, que en estos grupos políticos se dé esta guerra sucia o que se vayan a estas descalificaciones. Creo que es de lo normal y es aún así lamentable, porque justamente, lo decías hace un momento, estamos en una contienda que es histórica, que además México está marcando historia a nivel internacional, porque no solamente tienes dos candidatas que están encabezando las encuestas rumbo a la presidencia de la República, sino que tienes mujer en el tribunal, tienes mujer en la Suprema Corte, tienes mujeres en las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, tienes mujer secretaria de Gobernación, o sea, tienes muchas mujeres en puestos muy determinantes y claves para este proceso electoral que ponen como un punto de partida decir, es que ya no es válida esa pregunta de si el país está listo o no para ser gobernado por una mujer, pero tampoco quiere decir, exacto, pero tampoco debería de serlo el decir que simplemente por ser mujer eres incorruptible o simplemente porque eres mujer eres mejor. Esa tampoco es la narrativa. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, y han sido de los dos lados, vemos en el caso, ¿no?, de Xóchitl Gálvez decir, ella no se manda sola, ella solamente dice lo que quiere el presidente, ella solamente defiende al presidente, ella hace lo que le pide el presidente, y del otro lado lo que encuentras es a la candidata del PRIAN. Personalmente, y esta es una opinión muy, muy personal, tiene más sentido decir es la candidata del PRIAN, porque es candidata del PRI, del PAN y del PRD. Porque lo es, ¿no? Exactamente. Yo no sé por qué eso se lo toman a insulto quienes están de ese lado. Obviamente los que están del otro claramente lo toman de esa manera porque es lo que representa los grupos políticos que no quieren ver, por los que no quieren votar, al menos en una mayoría en este país. Entonces yo lo que no entiendo es por qué hay una molestia de ese lado de que le digan, pues es que es la candidata del PRIAN, cuando sí lo es. En el primer debate ella intenta desmarcarse diciendo que ella nunca ha estado en ningún partido político, lo cual es cierto, pero llega a este segundo debate diciendo que ella es candidata del PAN, del PRI y del PRD. Y hoy asume una postura mucho más política a la que tuvo en la primera. A grandes rasgos, lo que yo encuentro es que en el lado de Xóchitl Gálvez no he visto mucha estructura en su campaña ni en su discurso, algo por lo que, por ejemplo, se cuestiona a Xóchitl Gálvez en el tema de ideas propias, y eso lo cuestionamos muchas mujeres, la propia Adela Micha se lo cuestionó. Es como Xóchitl Gálvez, antes de ser la candidata de estos tres partidos políticos, tenía posturas muy claras respecto al aborto, tenía posturas muy claras respecto a las mujeres, tenía posturas muy, muy claras. Cuando se vuelve candidata y le hacen esta pregunta, lo primero que dice Xóchitl Gálvez es que ella pues ya es candidata de otras fuerzas políticas y que pues tiene que tener una visión distinta. Eso lo podemos entender, pero Xóchitl Gálvez ya tenía posturas muy claras. Lo que más sentido tiene en este momento es decir, si ellos en su proceso interno te eligieron a ti como su candidata, ellos saben quién eres, saben qué es lo que estás buscando. ¿Por qué entonces cambias de postura de un antes a un después? Y así como esta, hay muchos ejemplos del por qué se cuestiona a Xóchitl Gálvez, como ¿es ella lo que lo está diciendo? ¿No es ella la que lo está diciendo? ¿O qué está pasando? Un asunto sin duda muy, muy controversial, como apuntan los dos, Manolo.
Y ahí pues llama la atención un poco la explicación que dieron ellas después del debate el domingo pasado, que un poco coincidieron en decir, es que yo utilicé ese calificativo porque la otra me descalificó, ¿no? Una dijo, es que como me llamó corrupta, yo le dije que era narcocandidata. Bueno, a ver, me gustaría ir un poquito más allá y tratar de averiguar desde el punto de vista de ambos qué es lo que hay detrás de esto, porque yo no puedo pensar, sinceramente, que hayan dicho estos calificativos, digamos, para invalidar la capacidad de cualquiera de ellas de poder llegar a la presidencia. ¿O sí? ¿Te parece, Manolo, que esto las invalida, le resta capacidad, competencia, les coartaría el camino, por lo menos de cara a la percepción de los ciudadanos? ¿O si no, qué hay? Sí, varias cosas. Vamos un poquito a hablar de cosas que se han dicho aquí. Primero que nada, coincido con Meme en que es histórico el que tengamos a tanta mujer en tantos puestos tan importantes, tanto en el gobierno como en la oposición. Mujeres, en lo personal, admirables. Y no tengo ningún empacho en decir que conozco la trayectoria de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, y las dos me parecen unas mujeres dignas de representar lo que representa. Si estamos en un sistema de partidos, pues estamos, ¿no? Si a esas nos vamos, pues podemos decir que Claudia Sheinbaum representa al Niño Verde. Es la persona del Niño Verde, ahora de Murat, de Rubiel, de la familia Hank, de todas estas personas que antes eran indeseables y ahora pues, los representa. Y entonces, por eso hablar de PRIAN, y a eso voy, Meme, es un poquito contradictorio, porque aunque sí es cierto que representa esos partidos, la mayoría ya se trasladaron, ¿no? Nacho Mier, bueno, podemos irnos toda la tarde y en puestos clave, que es lo más triste, quitándole muchos espacios a gente de lucha de izquierda de muchísimos años. Y bueno, ahí es donde se explica un poquito, y se explica también por 1 millón de votos de ciudadanos que le eligieron en un proceso transparente, con algunas críticas, y se puede ver desde ahí. Pero viene la otra parte de las mentiras. Yo creo que no podemos caer en un discurso de que una es correcta y la otra. Hubo una manipulación de información verdaderamente patética, ridícula y lamentable, unas contradicciones, ¿no? Por un lado voy a apoyar a Pemex, pero por otro estoy por las energías limpias, y no acabaron de aclarar nada, no debatieron. Y también hay que decir algo, y hay que decirlo con mucho cuidado, porque no quiero caer en ningún tipo de violencia, y menos de género verbal. Y por favor, Meme, si lo estoy haciendo, me ayudas a entenderlo. Claro. Vimos a 2 Claudias, aún en el primer debate y aún en el segundo, y desafortunadamente Andrés Manuel tuvo la imprudencia, en mi opinión, de decir que no defendió el gobierno, de mostrarse en una postura que pareciera que todo está mal, cuando Claudia estaba haciendo ideas propias en el primer debate que me parecen muy razonables. Yo me he tomado la libertad, el plan de infraestructura de Claudia, como experto en esto, es espectacular. Tienen ahí una gran mujer desarrollando este programa. También el plan de Xóchitl es muy bueno. Hay una serie de gente muy preparada y muy capaz también haciéndolo. En vez de debatir, juntar lo mejor de los dos, caer en estas descalificaciones me da una tristeza por mi país en el que estamos viendo. Y cuando ves que ahora va a repetir mantras de lo mismo y de acusar y no la voltea a ver, pues me duele porque sí les doy a ambas. Perdón, Manolo, que te interrumpa. Ese es el punto. ¿Te parece que echarle en cara diciendo es que tú no te mandas sola, es que tú respondes a lo que te ha pedido el presidente, decirle que es mentirosa o que es narcocandidata, la descalifica su capacidad para llegar al puesto, digo, no es cualquier puesto, evidentemente, a la primera magistratura del país, y así viceversa? A las dos. Si lo que estamos viendo en la campaña por parte de las dos es lo que me va a representar como mexicano, porque yo voy a apoyar cualquier cosa que le vaya bien al país una vez que termine esta elección,
por supuesto que están reprobadas, descalificadas, y es muy lamentable el lodazal en el que estamos, y de los voceros también de ambas partes. Qué cosas se han dicho. ¿Cómo ves, Meme? Esto las descalifica, o por lo menos lo que están pretendiendo es invalidar su capacidad, porque esa es la violencia política. Sí, y queda claro, vuelvo a esto, creo que desde el principio hemos visto, yo al menos desde mi percepción he visto mucho más esto desde el inicio de la contienda, incluso desde antes de los partidos del PRI, PAN, PRD en contra de Claudia Sheinbaum, justamente por la cercanía que tiene con Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí parto de lo siguiente, entiendo, y aquí entra como en estrategia, entiendo que estratégicamente a Morena le funciona el ligarse con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué tendrían que hacer algo distinto? Es más, de uno de los temas de este segundo debate, por supuesto que Claudia tenía mucho que aportar. Por ejemplo, el tema de pobreza, por ejemplo, el tema de desigualdad. Pues es que la política de este gobierno fue una política social que sacó a gente de la pobreza, en donde creo que están las imprecisiones, sobre todo, es en esta narrativa de Morena de decir que no hay inflación. Sí hay inflación. Expliquen dónde está la inflación, expliquen cómo funciona, ¿no? Donde dicen, es que, o sea, ese tipo de imprecisiones, ese tipo de decir, es que ya no existe. No, sí existe. No, en algún momento le hacíamos esta misma crítica cuando el presidente decía es que ya no hay corrupción. No, sí hay. Entonces, o sea, sí, claro que existe corrupción. No puedes decir que en 6 años dejó de existir la corrupción. ¿Qué es lo que has hecho para avanzar? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces da esos avances y hablemos. El presidente poco a poco lo fue como modificando y después dijo, bueno, al menos aquí en este lugar no, pero y empieza a modificarlo. Creo que es ahí donde Morena tendría que haber aprendido justamente de estas críticas. No puedes decir que no hay inflación cuando todas la vivimos. Hay una respuesta clara para la inflación. Aquí entonces empieza a cuestionar cómo se pudo haber mejorado o cómo no se pudo haber mejorado el impacto, porque de que iba a haber gracias a la pandemia. Ningún país se salvó de esto. Entonces, pero para eso están los comparativos mundiales. Perdón que te interrumpa. No, claro. Pero, por ejemplo, en el tema de pobreza, ¿no? En el tema de desempleo, en el tema de desempleo, Morena, yo no sé por qué no lo han usado, a nivel presidencia sí, pero yo no sé por qué no lo usaron en este segundo debate. Los datos de la OCDE, pues ahí están los datos de la OCDE, donde México está abajo de la media en materia de desempleo. Ahora el tema es explicar cómo. Eso es lo que yo creo que queda completamente perdido en el debate de los tres lados, pues ya ni siquiera solamente de pobreza, ¿verdad? Porque dijiste desempleo, de pobreza. De pobreza, pero también desempleo. Ahorita lo corroboro, pero están ahí los datos de la OCDE. No, yo te lo corroboro. Sí, estás en lo correcto. Pero justamente... Pero no empleo formal, lamentablemente, pero ahorita lo hablamos. Lamentablemente México sigue siendo uno de los países donde hace falta estrategias para decir cómo vamos a formalizar. Y ahí yo creo que estuvo otro tema. Lamentablemente las propuestas quedaron, porque sí escuchamos, pero quedaron perdidas, completamente se perdieron por estos ataques. Por eso yo empezaba diciendo, creo que se destinaron mucho tiempo entre ellas a pegarse, a golpearse, a responderse. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum se agotó muy rápido la bolsa de tiempo y se la agotó muy rápido en hacer pues mucha respuesta y mucha réplica, lejos de escuchar profundamente las propuestas que tiene, porque dentro de lo que se habló en esto fue la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, el cambio de modelo económico. Por supuesto que Claudia tenía que hablar del modelo de Morena. Eso es lo que están defendiendo como un sistema partidista. Aquí la pregunta que queda, por ejemplo, en el aire es, y ahí yo no lo quedé claro, es, pues, ¿qué defiende Xóchitl Gálvez en cuanto a pobreza, desigualdad y demás? Hubo una pregunta que le hizo Jorge Álvarez Maínez sobre el tema de las 40 horas, y es una pregunta que les pega a las dos, el tema de la reforma de las 40 horas, porque las 40 horas primero fue una iniciativa que lanza Morena y después ya no la votan. En ese inter, el PAN dice que sí la van a votar, el PRI dice que sí la van a votar. Se lo preguntan a la candidata en el debate y la candidata dice sí, pero vamos a indemnizar o vamos a apoyar a los empresarios. Es una clara postura, por supuesto es una clara postura de Xóchitl Gálvez, pero pues el PAN y el PRI ya habían dicho que sí. Entonces, aquí es en donde entra como de lo que logras rescatar del debate, que se perdió entre el narcocandidata, que se me hace también muy delicado decirlo así. Oye, parece que en la guerra del lodo casi todo se oscurece, ¿no? Sí, como de a ver quién es más corrupto, tú o yo, o quién tiene a los más corruptos en su casa. Sí, horrible. A ver, ahí hay un punto. Quiero decir, adelante, quiero darle continuidad a algo. Independientemente que podemos debatir pobreza, es un tema muy largo, que se explica de muchas formas, ¿no? Indiscutible que por lo menos en el rango que marca
la OCDE progresa, pues sí, no se puede discutir que hay 5 millones fuera de pobreza, o sea, no hay duda. Hay muchas matrices dentro de esto que tienen que ver con tipo de cambio, que tienen que ver con qué se excedió a cambio de eso, como el sistema de salud, de qué sirve si la canasta básica está al doble. Pero bueno, eso de verdad creo que no es el punto de este debate porque está interesantísimo. Lo que está diciendo me está apasionando mucho. ¿Perdón? Justo era todo lo que se podía haber explicado desde dos ópticas y dos puntos de vista distintos. De las dos maneras de ver a nuestro país. Ahora, hay un punto, Manolo, déjame insistir en ello, porque tú lo tocaste, y me parece que es central porque ha sido uno de los principales críticas hacia Sheinbaum a lo largo de la campaña de la oposición, y es si se va a separar o no, o si va a ser manejada por el presidente. A ver, en cualquier país no es demasiado extraño, en cualquier país y en cualquier democracia, que el partido en el poder o el partido en el gobierno, el candidato del partido en el gobierno, si busca una continuidad y si ha habido un gobierno que tenga aprobación, el propio respaldo que ha habido hacia ese gobierno para tratar de ganar la elección. Esto sería distinto a decir es la corcholata del presidente, ¿no? Ok. Quiero decir una cosa antes y respondo lo que estás diciendo porque sí, creo que merece una respuesta. Primero quiero decir del debate y le quería dar continuidad a lo que me venía diciendo. De repente, no sé si les pareció que era una guerra por ver quién era más neoliberal de las dos. Y luego, ¿por quién era la más populista en programas sociales de las dos? O sea, me daba mucha risa porque en el sector de desarrollo, en todo esto, propuestas y propuestas, Claudia Sheinbaum defendiendo el neoliberalismo en su máxima expresión, en muchísimas frases. Y Xochitl Gálvez, y no te voy a cobrar impuestos y te voy a bajar la pensión a los 60 años. Yo decía, de verdad, no tenemos rumbo. Por eso lo que queda son las descalificaciones, porque nadie puede dialogar como estamos dialogando ahorita. Estoy seguro que diferimos en mucho, pero, sí, claro. Pero estamos tratando de encontrar puntos en común para llegar a algo. Entonces yo veía ese debate y decía, explíquenme. Se estaban peleando por ver quién era la más corrupta, como lo dijo bien Meme, pero también se estaban peleando por ver quién era la más populista en cuanto a programas sociales y en ver quién regalaba más dinero sin explicar en lo más mínimo qué objetivos iban a perseguir o cómo se iba a regalar o de dónde iban a salir. Pero también se estaban peleando por ver quién impulsaba más el nearshoring, quién impulsaba más toda la cuestión de energías limpias, quién traía más maquiladoras y más inversiones. Me pareció increíble por la contradictoria. Ahora vengo a la parte que tú dices. Yo creo que gane quien gane la presidencia. Yo veo todavía una competencia. Sobre todo, el debate logró posicionar a Xochitl otra vez, por lo menos ante su gente, con esperanza de echarle más ganas y con una posibilidad o sea, le funcionó el lodo más a Xochitl esta vez. La vez pasada Claudia tiró y le funcionó muy bien. Pero entra acotada. Yo creo que Andrés Manuel ya hizo todo un blindaje alrededor de él y de su persona, y en esto podemos diferir, lo entiendo perfectamente bien, Pepe y Meme, pero ya hay todo un blindaje. Para empezar, tiene a los traidores de la oposición. Yo sí creo que te está haciendo su bancada alterna. Tiene ahí una serie de diputados que de la nada salieron ligados al peñismo, con quien claramente tuvo un pacto de impunidad, ¿no? Ya estaba muy obvio y pues no le tocó a ninguna de sus personas. Tiene a los líderes de los partidos que han jugado totalmente a favor de él. O sea, que sale el escándalo hijo del presidente y sale Marquito a mostrar sus pactos asquerosos, miserables que promueve. Entonces, pues los ciudadanos, ahí estamos como que pelas con todo eso. Y por otro lado, pues bastantes leyes. La más interesada ahorita yo sé que no lo puedo decir abiertamente, pero yo les apuesto que en corto, Claudia lo que más desearía es tener instituciones fuertes, contrapesos fuertes, que la puedan ayudar a gobernar, teniendo los débiles y tratando de pasar iniciativas como la revocación del mandato, bajarle el porcentaje, pues es ponerle una pistola en el cuello todo el tiempo a quien vaya a ser la próxima presidenta o actúas como yo quiero o tratas de aplicarle la ley a los míos y ahí te voy.
Y esto es muy delicado porque yo sí siento que el presidente está acotando a quien sea que vaya a ganar con todo esto que estoy diciendo. Lo digo con mucha responsabilidad, no como tema de debate, porque diferir se vale, pero lo digo porque lo siento y lo veo, y le puede afectar a cualquiera de las dos. Bueno, entonces retomo lo que dice Manolo Memeyes. A ver, el tema del presidente, esta crítica permanente, constante de Claudia va a ser manejada por el presidente, no se separa de él, después del regaño del primer debate tuvo que regresar y ponerse a defender al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto crees que tenga? ¿A quién le están hablando? ¿Qué es lo que ganan con ello? ¿Hasta qué punto eso crees que le haga daño a Claudia? O, pues como ha dicho ella misma, eso no me está generando ningún problema. Pues que yo no creo que le genere ningún problema, porque hay que, desde la perspectiva en la que lo vemos muchos, estamos hablando del presidente con muy buena aprobación, de un presidente con muy buenos votos que sacó en el 2018, de un presidente que ha mantenido esa aprobación pese a altos y pese a bajos, por una base que sí, muchos reciben programas sociales y ahí es donde entra la segunda parte del debate, los programas sociales. Por eso es que resulta chistoso escuchar, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez, candidata de 3 partidos políticos que abanderan un tipo de dinámica de programas sociales completamente distinto, de distribución distinta, la escuchamos defender los programas sociales y decir que ahora los va a bajar, que ahora vamos a tener adultos mayores de 60. ¿Por qué? Porque cuando estás viendo cuántos votan, quiénes votan, cuando estás viendo la aprobación que tiene el presidente, pues no, vaya, no es ninguna, no es ningún hilo negro el que se está descubriendo aquí. Hay mucha aprobación a este gobierno por su política social, de ahí que estén justamente buscando promover reformas y demás. Por eso es que, a ver, a Claudia le funciona, es justamente el proyecto político más allá del presidente, de su figura, al que ella se sumó desde hace años. ¿Por qué tendría que hacer algo distinto? Aquí yo lo que queda en el aire es, por ejemplo, en este país necesitas nearshoring, claro, pero ¿cómo lo vas a explicar? ¿Cómo lo harías diferente tú desde esta perspectiva, bajo tu lógica de gobierno, de primero los pobres, de humanismo mexicano, etcétera, etcétera? ¿Y cuál es la diferencia que te prometen los partidos del PRI, PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es la diferencia que te propone cada uno? Porque el país lo necesita. El tema de inversión, macroeconomía, lo necesitas. ¿Cómo lo vas a hacer? Algo que quedó muy claro en esta administración cuando el presidente decía primero los pobres, a veces se entendía que eso significaba abajo los de arriba. Por supuesto que hay quienes se vieron afectados en sus finanzas, pero cuando uno le pregunta a muchos empresarios, no voy a generalizar porque algunos probablemente no les haya ido tan bien, pero cuando uno pregunta a muchos empresarios qué tan mal les fue, pues ni siquiera les fue tan mal. Es más, Xóchitl Gálvez, hay algo que yo nunca entendí, no lo dijo en el debate, pero lo dijo en un foro hace unas semanas, cuando le preguntan que a quién de la 4T reclutaría en su gabinete, a la primera persona que dice es a Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro, la mujer que estuvo en el SAT, la mujer que se encargó de las misceláneas fiscales, la mujer que se encargó de reformas que modificaban la cantidad de deducible o de deducciones que podían hacer ciertas personas físicas y demás, un tema por el cual Xóchitl venía debatiendo mucho. Yo no le encuentro sentido a que Xóchitl Gálvez, bajo la idea de proyecto y de gobierno que ella está manejando, diga que quiere reclutar a Raquel Buenrostro. No tiene sentido, pero ese es justamente el debate que no se vio porque se quedó perdido en las descalificaciones. Para ser todavía concreta, no es raro ver que el proyecto político que tiene la aprobación, la mayoría que encabeza las encuestas, insista en defender este gobierno porque es justamente la idea, ¿no? Porque ¿cómo te vas a arriesgar a perder votos que el presidente ya tiene? No te puedes arriesgar a eso. O sea, no es una debilidad, sino una fortaleza. Exacto, a Morena le funciona, por supuesto, cosa que del otro lado no hay muchas experiencias exitosas. Hay algunas que podrían rescatar, pero aquí también voy un poco más allá. Yo no estoy de acuerdo de ninguno de los dos lados que digas que, y yo soy de las primeras que ha criticado a cantidad de chapulines que han brincado de uno a otro y que han quedado, que le han quitado puestos a las militancias, a las bases, porque es algo que históricamente ha pasado en los partidos políticos y siempre he estado en contra de eso. Pero tampoco podemos decir que la candidata que está en este momento es la candidata de todos los corruptos. ¿Cuándo cambia el discurso? Cuando ya los ves abrazarse, tomarse las fotos y demás. Si tuvieras una sana distancia, al menos dices, bueno, es el partido, es una estrategia del partido, pero hay una raya que se pinta con la candidata. Yo no veo eso en ninguno de los dos lados, con sus perfiles cuestionables, con todos. Los cuestionables están en todos los partidos políticos. Están en todos los partidos políticos. Entonces, si el partido decidió eso, dices, bueno, hay una perspectiva de partido, es estratégico, a ver si se las cobran en las urnas, a ver si no.
Y eso es un tema que la ciudadanía decide en las urnas. Pero ya cuando los ves en la foto e incluso defender ciertas cuestiones, dices, mana, así no es. Y pasa lo mismo con Movimiento Ciudadano, que dice que ellos ni uno ni otro. Mano, ve cuántas personas de los otros partidos tienes en tus filas. O sea, tampoco te libras de esa. Entonces, bueno, a ver, comenzando por el candidato a la ciudad, ¿no? El candidato a la ciudad ha sido, o sea, el PAN, candidato a senador. Calderonista, secretario trabajó de Salud, en sus administraciones. luego trabajó con Mancera con un gobierno del PRD. Exacto. O sea, no tienes ningún partido se salva de esto. ¿En dónde creo que debería de estar en pro de hacer propuestas pues productivas o críticas constructivas, que creo que es mucho también el enfoque que los ciudadanos debemos tener para no caer en lo mismo que se cae en la política y buscar justo una diferencia? Es en dónde está, dónde pueden mejorar. Necesitamos mejorar hacia el futuro en un sistema partidista en donde se ponga primero a la ciudadanía, y ahí es en donde entran muchas reformas que por supuesto, al menos por ejemplo yo respaldo. Yo sí estoy de acuerdo en una revocación de mandato con reglas claras, que sea posible, siempre y cuando sea la ciudadanía. Meme, ¿con el porcentaje que propone la nueva reforma? El porcentaje es que ahí es en donde entra la dinámica de nos hace falta a los mexicanos votar. Yo no creo que se debería de reducir el porcentaje, yo creo que faltaría que la gente dijera, voy a participar. Tenemos el gran enemigo político siempre es el abstencionismo. Con 30% del voto ya estaba en un 40%, lo quieren bajar para que sea vinculante. ¿Por qué? Porque la gente no sale a participar. El enemigo de México siempre no salió porque hubo un boicot de la oposición y porque no hubo un diálogo, pero esa es otra cosa. La realidad es que va a tener una eso da para pistola el en la debate sien, también. Claudio Xochitl. En este momento, al final, yo creo que lo que se necesita es legitimar, y ahí la ciudadanía va primero. Okay. Y hay que dar herramientas ciudadanas. Sí, déjame interrumpirte, Meme, claro, para ir con Manolo con el mismo tema, porque me parece que es central. Sí, a ver, ¿realmente crees que le esté... Perdón? Adelante, Pepe, adelante. No, Manolo, ¿crees que la crítica sobre su relación con López Obrador le hace daño a Sheinbaum o no? Yo creo que Claudia, así, vuelvo a lo mismo. O sea, yo sí le tengo un respeto que la mayoría de los que vamos a votar por Xochitl no le tienen. Yo sí creo que sería suicida hacer cualquier otra cosa que no sea decir sí, señor, a todo lo que ha propuesto Andrés. Y Andrés, yo sí creo que ha perdido la brújula en muchos sentidos, podemos diferir, pero no veo estas propuestas de país, el rumbo que los que militamos en la izquierda muchos años proponíamos, desde la militarización, pero quiero hacer un par de precisiones de lo que dijo Meme, que veo que se puede tener un diálogo inteligente. Lo que representa el PRI-PAN-PRD es completamente distinto. Aquí hay un gobierno de coalición que tiene un programa que está poniendo ante la ciudadanía, muy mal difundido, igual que el modelo que hizo la coalición del otro lado. No nos han dado las informaciones correctas y los que hemos ido a buscarlas, pues hemos visto que hay cosas muy rescatables. Pero decir que el PRD no tiene una agenda social o decir que el PRI en el nacional revolucionarismo no tiene una agenda social, yo tendría por lo menos un poco de cautela, porque por lo menos por escrito está. Y las reformas neoliberales que se votaron cuando entró Peña Nieto, la votaron la mayoría que hoy están en Morena. Y ahí están los votos, ahí están los nombres, y podemos buscarlos uno por uno, pero ahí están. Segundo, esto de primero los pobres también tengo que diferir un poco, porque a mí me hubiera encantado. 400,000 personas se fueron a pobreza extrema. 50 millones quedaron sin servicios de salud. Y no quiero repetir los mantras porque te voy a dar hueva y no se tiene claro. Pero lo que sí es cierto es que los empresarios no estamos felices, sino lo que les sigue. Y voy a explicar por qué. Primero, los 17 que menciona Andrés Manuel en su libro, la mafia nos robó la presidencia, con excepción de uno, duplicaron sus fortunas. Y hoy en día están todos de la mano de Andrés. Segundo, la mayoría de los empresarios hemos crecido porque cuando tú tienes un gobierno de asignaciones directas, donde hay una corrupción rampante, donde hay un sobreprecio en las obras de 3 y 4 veces, donde hay un endeudamiento del país, obviamente hay un flujo en la calle, que ¿quién lo puede aprovechar? Pues quienes tenemos infraestructura
para poder hacer negocios. Salvo los que hacen muy burdos, que hacen empresas de un día para otro. Pero quien realmente puede ir, y basta ver los contratos que tienen hoy en día las grandes obras, el Tren Maya, punto. O sea, ahí están los de siempre, los de siempre. No hay nada nuevo. No hay uno solo en la cancelación del nuevo aeropuerto que esté en la cárcel. No hay nada que se haya demostrado esa corrupción. Al contrario, siguen teniendo estos negocios. Cuando tú tienes aparte una suerte económica como 1.700.000 nómadas digitales, 30% de aumento en el turismo, sin una sola política que lo refrende, capitanes golondrinos que vienen con dinero que toman los chavos prestados en Europa y en Estados Unidos al 3-4% y lo traen aquí al 11%, pues te da una cantidad de flujo que la capitalizan los empresarios. Evidentemente los empresarios van a estar felices porque le quitaste la competencia. Es muy fácil hacer negocio hoy en día con asignaciones directas. Entonces yo tengo mis dudas. Yo sí siento que este fue un gobierno de primero los ricos, con una serie de obras y de contratos que los ves sin mucho sentido, ya, pero es otro tema y no quiero caer ahí, pero el grave problema de la violencia, de la canasta básica, de los servicios de salud, de la educación que ahorita están renunciando a la prueba PISA para no ver el desastre que se ha cometido ahí, se ha explicado muy bien, podemos diferir y podemos entrar a detalle, pero bueno, yo sí tendría... Es que justo esos eran quizá los temas a debatir en el propio debate. Nos han llegado muchísimos comentarios, creo que ustedes han ido respondiendo a la mayoría de ellos porque han aludido a casi todos. Vamos hacia la recta final, se nos está acabando el tiempo. Y nada más complemento una cosa que dijo Neme que me encantó. Hay puntos de vista en el nearshoring y en eso yo creo que si lográramos juntar los dos programas de lo que se propone de un lado y del otro, sería una belleza. No tienes una idea cómo coincido con lo que está proponiendo Morena. Y ahí sí, como experto en comercio exterior, hemos desperdiciado el nearshoring, solo hemos capturado el 7.5% de las inversiones, las hemos perdido en Asia, las hemos perdido en Texas y Canadá. Panasonic se acaba de llevar la planta de microchips que estábamos en segundo lugar apostándole. Tesla disminuyó 70% el programa de inversión que tenía. Estamos perdiendo estas oportunidades, pero sí es una chingonería lo que están proponiendo. Eso no lo voy a discutir de los dos lados, aunque se me enojen de ambos lados. Muy buenas propuestas. Ya decimos, ¿no? Tomamos postura, pero con temor de ver quién nos va a caer encima. A ver, voy hacia la recta final y me gustaría proyectarlo con ustedes. Y es, a ver, Meme, ¿qué es lo que esperas? Nos queda un mes de campaña. Va a ser una insistencia en esta estrategia de tratar de descalificar con el tema del narcopartido y con el culto de la Santa Muerte, para ver si, como dice la oposición, hay muchos indecisos o muchos que han crecido de rechazo en las encuestas y que ellos creen que pueden jalarlos o conquistar su voto. ¿Esto es lo que tú te esperas de aquí al 2 de junio? ¿Eso es lo que vamos a ver? Creo que es lo que vamos a ver, aunque me encantaría esperar otra cosa. Porque, por ejemplo, hoy está mucho en discusión de quién va creciendo más en las encuestas y qué tanto nos estamos acercando. A los candidatos como tal, en el caso, por ejemplo, de Xóchitl, pelea mucho, ¿no? Como nos estamos acercando en este pro de decir que no tengan miedo, porque hay gente que dice, pues ya va a ganar Claudia, ¿para qué voto? Hay gente que lo dice, entiendo que por ahí va el mensaje, pero al final con un margen de diferencia como el que está, viendo que estamos en el último jalón de la campaña, pues ya ni siquiera importa con cuánto estés abajo, vas a perder. Aquí el punto es cómo vas a convencer a la gente que tú tienes un proyecto distinto, que puedes hacer realmente cosas que favorezcan a la gente. Y ahí en la campaña de Claudia yo veo mucha disciplina en esto. Yo creo que en ese segundo debate no le fue mal, pero me hubiera encantado que no se quedaran en el no tú, no los tuyos, no yo porque, no. O sea, a mí eso de qué me sirve. Por ejemplo, un tema central de este debate, el tema de la desigualdad. Hay estudios, según la encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares del ENIG, justamente decía que las clases altas dejaron de concentrar el 62% del ingreso del país y ahora solo concentran el 58%. Esas cifras no las escuchamos y no es que no las tengan, las han dicho. Ahora, lo que yo veo a veces en estos debates es que se concentran más un poco en el, a ver,
quién gana el debate por el rating o a ver quién hace un mejor show. Maine es el candidato de las sonrisas también, como a ver quién es el al que más buscan después de este debate. Después, en vez de explicar de manera bien sencilla a la gente, ¿qué vas a hacer para, por ejemplo, en el caso de Morena, qué vas a hacer para mejorar, hacer, reparar lo que en esta administración no se hizo en el tema de salud? Coincido que hay muchas cosas que primero cambiamos de modelo, le cambiamos el nombre, luego cambiamos de modelo. Vaya, nosotros lo hemos escuchado. Expliquen cuál fue el factor pandemia, qué impactó, qué no impactó y cómo le vas a hacer para solucionarlo. A la gente ya no quiere que escuchar cuáles son los diagnósticos. La gente sabe cuál es el diagnóstico. Entiendo que no hay texto sin contexto, pero también dirá a la gente qué vas a hacer para solucionarlo. Viene uno de los debates más importantes, que es el de seguridad. Uno de los temas donde de un lado el gobierno te dice hemos avanzado, pero te lo explican con esta gráfica, y del otro lado te dicen que no, porque te dicen compara los homicidios que hay en esta administración más los que hay en esta administración. Aquí el punto es quién va a lograr convencer de manera más simple cuál es el contexto, pero sobre todo cómo lo vas a solucionar. Y ahí es donde yo veo el proyecto que se presentó de seguridad, donde Claudia tiene un proyecto que sí es diferente al del presidente, porque sí van por el fortalecimiento de las policías locales. Pero aquí no, el punto es que yo te lo explique o que yo lo explique, es que lo expliquen ellos. Que lo digan en el debate. No, y debatirlo, y hablarlo, porque también el proyecto de Xochitl en seguridad me parece muy rescatable, y lo que deberíamos decir es, a ver, esto está bueno, esto está malo, esta persona funciona, esta persona no funciona, estos programas ya funcionan en el pasado, si nos vamos a números, pues entonces me voy a ver defendiendo gobiernos contra los que estuve totalmente en contra, pero pues cuando sus resultados han sido mejores, y no me cambies las mediciones y no me desaparezcas desaparecidos. O sea, tiene que haber un debate de mucho más nivel, y yo sí espero un lodazal. Bueno, oye, sí, pero fíjate, tocan ese punto y va a ser central en el próximo debate. El modelo de seguridad pública de la ciudad ha sido distinto al modelo federal, comenzando porque la ciudad no tenemos un modelo de Guardia Nacional. Han sido las policías, la seguridad pública, la que se ha encargado de desarrollar las estrategias y hacer los operativos. Muy distinto a lo que ha pasado a nivel federal. Ese va a ser un tema complicado para sortear, a pesar de que los resultados indican que además ha tenido mejores resultados en la ciudad que la política de seguridad a nivel federal. Y ahí también entra mucho lo que cada quien puede hacer dentro de las facultades. No son las mismas facultades las que tiene, o los mismos retos los que tiene una ciudad, los que tiene una nación completa. Pero justamente el debate debería ser ese. Otro de los temas centrales es migración. Uno de los temas en donde más diferencias han tenido, migración. ¿Existe ese tema en la campaña? Meme, ahora que lo dices. Debería de existir. Fíjate que nosotros, o sea, sí existe, pero... El primer debate sí salió. Y sí hay dos propuestas. Exacto, pero en este tercer debate es uno de los puntos centrales. Es punto central el tema de migración y política exterior, en donde más diferencias existen, al menos ideológicamente o en cuanto a proyectos, sabemos que hay diferencias. Lo que nos gustaría ver es que lo expliquen de una manera sencilla. La gente quiere que le resuelvan. El problema es que es el resultado. Bueno, migración es un largo tema, pero desafortunadamente la 4T no demostró más que ser una comparsa de lo que les dictaban desde el imperio, y anteriormente era exactamente lo mismo, con algunas diferencias. El programa Sembrando Vida, los resultados no han sido los que me hubieran gustado ver también. Cuando exportaron el dinero que mandamos a El Salvador, se utilizó para comprar Bitcoin en un país de tremendas violaciones a derechos humanos. Aquí el lodo funciona, y funciona de ambas partes. Llevamos pero funciona ¿cómo? Funciona para polarizarnos. Por eso estoy feliz, estoy muy agradecido. Te ayuda a convencer indecisos, a switchers. Estoy teniendo un diálogo con una persona que llevaba años de estar en programas, he estado en muchísimos, y es la primera persona con la que puedo dialogar, con todo y que diferimos absolutamente en mucho, pero se puede dialogar inteligentemente. La estrategia es que no dialoguemos. La estrategia, y de ambos lados, es que nos odiemos, es que veamos a Claudia como incapaz de nada, es que veamos a Xochitl como incapaz de nada, es que veamos a los malos, a los que vienen a saquear el país de un lado y del otro, a los corruptos de un lado y del otro, a los asesinos de un lado y del otro, que cuando el grande señala
de narco al presidente, se le cree si eres de un lado, no se le cree el otro, pero cuando señalan a García Luna igual, el mismo, se le cree entonces cuando señalan a García Luna y no se le cree al otro. O sea, ese país miserable y pinche que hemos construido, o lo rescatamos los ciudadanos, aunque pensemos diferente, no lo van a rescatar los políticos, porque el juego de las elecciones no se dio porque no terminamos la transición democrática que empezamos hace muchos años y que iba avanzando muy lento. Y lo único que se hizo fue quitarle el poder al presidencialismo y repartirlo entre un grupo de ampones que son los líderes de los partidos. Y el que me defienda a uno le dejo de hablar en este momento. No hay uno que valga la pena. Son unos delincuentes. En todos tenemos evidencias de venta de candidaturas, en todos tenemos evidencia de malos manejos. Es un asco lo que tenemos de sistema de partidos políticos en México, y yo espero que cualquiera que quede, Xóchitl Gálvez presidenta, Claudia Sheinbaum como presidenta, impulsen el concluir nuestra transición democrática para que podamos tener mejores instituciones. Y ahora sí, no antes, no antes de las elecciones. Pasando las elecciones, entremos al debate del INE. Ahora sí, antes no había forma, porque hacer juez y parte. A partir de que haya resultados, empecemos inmediatamente con las reformas para verdaderamente tener un sistema que nos funcione a los ciudadanos, a nuestro pueblo, que no entiende mucho de cómo funcionan las cosas y que simplemente lo hemos dejado humillado ante dádivas miserables, cuando tendríamos la obligación de hacerle un sistema participativo donde ellos fueran los protagonistas y no estos pinches elites y esta oligarquía que nos viene gobernando por muchísimos años y que se fortaleció en este sexenio, en mi punto de vista. Gracias a Ralph y Arlequín, hemos recibido sus comentarios súper nutridos. Muchas gracias por todas sus aportaciones. A mí se me está acabando el tiempo. Cierras, Mene, antes de que me vaya. Pues yo solamente decir que es justamente lo que dice Manuel, estoy de acuerdo. Es muy raro encontrar a alguien que con lo que sabes que piensas distinto, pero puedes sentarte a dialogar. Y creo que eso es lo que ha faltado mucho. Entiendo las estrategias políticas partidistas. Es claro que estamos en esta dinámica de nosotros los buenos, ustedes los malos, desde los dos lugares. Pero aquí, insisto, la ciudadanía sí quiere escuchar, y no solamente a las candidaturas presidenciales, a todas las candidaturas. La gente quiere escuchar cómo le vas a resolver. Hay que exhortar, hay que animar a la que la gente participe, y eso es algo que no está pasando y no ha pasado desde hace muchos años. ¿Veo una mayor participación? Sí, claro que lo veo, pero esa participación, ¿cómo vas a hacer que sea para que la gente tenga o no una ideología política, quiera entrarle y quiera participar? Espero ver un mejor tercer debate por los temas que son temas mucho más centrales, pero bien lo dice Manuel, el lodo sirve. Entonces aquí el tema es que de cómo te va a servir el lodo, pues, ¿cuál es el costo, ¿no? ¿A costa de qué te va a servir ese lodo? ¿Y qué tanto podrías convencer? Ya estamos en la recta final, los votos más deseados son aquellos que todavía no se deciden, pero lamentablemente creo que hay una tendencia muy clara, y aquí el punto sería, una vez que gane quien gane, por quien usted vote, por quien quiera votar, que salga a poner su granito de arena, ciudadanos, pero también los políticos, a resolver. Eso es lo que queremos al final. Bueno, pues sí, ahí está la interrogante de esta guerra del lodo, hasta dónde realmente modifica la aritmética y hasta dónde convence a los que estén indecisos o los rechazos que han ido creciendo en las encuestas, pero también la participación, hasta dónde eso va a ayudar o no, porque nos podemos encontrar con una elección en la que la participación sea mucho menor de la que estaríamos esperando, o del promedio de las presidenciales de los últimos hay que ver, hemos avanzado mucho en eso. Pues ahí está. A mí ya se me acabó el tiempo. Gracias, Arlequín, pero sobre todo muchas gracias, Meme Yamel, como siempre, un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias. Periodista además y amiga de este programa, un gusto haberte visto. Y por supuesto, Manuel Díaz, empresario, analista político, como siempre, además muy bueno para la polémica, pero también para dialogar. Muchas gracias a los dos. Un abrazo a los dos, ha sido un placer. Un gusto, muchas gracias. Igual, que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes. Salimos por WOW TV, canal digital, plataforma que nos permite conectar con todo el país, y por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Gracias sobre todo a Fernando Robles, que es el que hace que la conversación se extienda como el productor de este programa, conectando con usted. Que le vaya muy bien, buena tarde, que tengan un buen fin de semana y nos vemos, perdón, ya me equivoqué, nos vemos el próximo jueves. Es que con el 1
de mayo mañana, se me confundió la semana, pero no, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Nos vemos, buen 1 de mayo, hasta luego, adiós. Gracias.